No se suponía que debía oírlo. Estaba cogiendo un archivo que olvidé en la mesita de noche, pero entonces me quedé paralizada, descalza, con las llaves del coche en la mano, cuando oí a mi marido decir: ¿y si pide el divorcio y desaparece a España? Lo perderemos todo. Y entonces su madre, la mujer con la que había pasado 4 años de mi vida, Conley, respondió: por eso tenemos que asegurarnos de que la declaren legalmente incompetente. Ya he hablado con alguien. La dejaremos en un lugar tranquilo, firmaremos los papeles por ella y esa herencia será nuestra. Mi corazón no se rompió solo, se desmoronó en silencio, por completo. Pero no lloré. Todavía no. Salí del apartamento como un fantasma, aún oyendo el eco de sus voces a mi espalda. Pero supongo que esta historia no empieza con una traición. En realidad, no. Para entender por qué me quedé allí paralizada, sin gritar ni entrar furiosa, hay que saber de dónde vengo. Hay que saber lo que es crecer creyendo que eres desechable. Cuando tenía 8 años, mi madre se fue, sin ninguna explicación. Un día me besó en la mejilla y me dijo que tenía que hacer unos recados. Nunca regresó. Después de eso todo se vino abajo. Mi padre bebía. No solo de vez en cuando. Se hundió en él como si fuera su segundo hogar. Se sentaba en la oscuridad susurrándose cosas amargas y luego nos las gritaba a mí o a mi abuela cuando se enojaba lo suficiente. Siempre era culpa nuestra. Siempre. Mi abuela, dulce y tranquila, intentaba mantener la calma. Me acariciaba el pelo y decía: no es tu culpa, Natalie, eres una buena chica. Tu madre, tu padre, ellos son los que están destrozados. Pero ni siquiera su voz podía ahogar los sobresaltos, las acusaciones, las largas semanas en las que mi padre desaparecía de juerga y regresaba con moretones y una culpa que se convertía en rabia. Cuando tenía 12 años, bebió hasta quedarse en una cama de hospital y nunca salió. Así que solo éramos mi abuela y yo. Y de alguna manera eso era mejor. Renuncié a mucho para estar con ella. Se suponía que la universidad era en la ciudad, pero vivíamos en un pueblecito del norte, y desplazarse era imposible. No podía estar sola, no a su edad. Así que trabajaba, repartía el correo, preparaba té. Me sentaba con ella por las noches y veíamos películas antiguas de los años 50 mientras se dormía en su sillón. No era glamuroso, pero era nuestro hogar. Entonces, falleció silenciosamente. Sin previo aviso, tenía 20 años y, una vez más, estaba completamente solo. Empaqué todo en 2 maletas y me mudé a Lansing. Entré en un programa de turismo, mi sueño de la infancia, no porque hubiera viajado, ni siquiera había salido del estado, pero quería saber cómo era el resto del mundo. Quería creer que me esperaba allá afuera. Me gradué con honores y conseguí trabajo en una pequeña agencia de viajes, principalmente reservando viajes a Florida, México y algunos folletos polvorientos para Grecia o España que nadie elegía. Pero un verano, mi gerente me regaló un viaje sorpresa a Florida, solo unos días fuera de temporada para probar el producto. Allí conocí a David. Se alojaba en el mismo hotel, una sonrisa cálida y segura, ojos azules penetrantes, una risa que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Cenamos una vez, luego 2. Nos trasnochamos, compartimos demasiado y prometimos mantenernos en contacto al volver a casa. No solo mantuvimos el contacto. 3 meses después, era la señora Carter. Y esa fue la última vez que sentí que pertenecía a alguien. Hasta el día en que me quedé fuera de la puerta de mi habitación, escuchando a mi marido y a su madre planear cómo borrarme. David. Y no perdí el tiempo. Nos casamos en un pequeño juzgado a las afueras de Lansing con solo unos pocos amigos, sin lujos, sin familia. No tenía a nadie a quien invitar. Y su madre. Bueno, apareció con un traje beige y no sonrió ni una sola vez. En ese momento lo atribuí a los nervios, o quizás dolor. Su padre había fallecido hacía años y supuse que ella aún cargaba con ese peso, pero me equivocaba. Esa mirada en su rostro no era de dolor, era desaprobación. Y ni siquiera tuve que hacer nada para ganármela.
El solo hecho de existir, el solo hecho de amar a su hijo, era suficiente para ofenderla. Después de la boda, me mudé al apartamento de David, o mejor dicho, a su casa. Marjorie tenía su propia habitación al final del pasillo, decorada con flores y antiguas muñecas de porcelana que te observaban mientras caminabas. El lugar olía a lavanda y a limón. Y me repetía que era solo temporal, que encontraríamos nuestro propio lugar cuando todo se calmara. Pero lo temporal se convirtió en meses, luego en años. No gritaba ni maldecía, pero tenía una forma de hablar en silencio que dolía más que cualquier insulto. Si yo preparaba la cena, la picoteaba con un tenedor como si la ofendiera. Si limpiaba la sala, suspiraba y la rehacía 10 minutos después. Si compraba sábanas nuevas para la cama, me preguntaba si estaban rebajadas en alguna tienda de segunda mano. Lo peor es que David nunca lo vio. No paraba de decir, solo necesita tiempo, o es así, o no lo dice en serio. Pero yo sabía que no era así. Las mujeres como Marjorie no necesitaban alzar la voz. Dominaban haciéndote sentir insignificante. Al principio me esforcé mucho. Le compraba regalos, me acordaba de sus cumpleaños, le preparaba el té como a ella le gustaba, solo con limón y sin azúcar. Incluso cancelé un viaje una vez porque tenía gripe y dijo que no soportaba estar sola. ¿Y para qué? Una noche la oí decirle a David, había chicas decentes en tu círculo, educadas y con familia. Tuviste que traer a casa a esta perra. ¿Perra? Esa palabra se me quedó grabada. Una vez le pregunté a David con dulzura si podríamos considerar tener nuestro propio lugar. Nada lujoso, solo un pequeño apartamento donde pudiéramos construir algo que se sintiera como nuestro. Dudó un momento y luego dijo, hablé con mamá sobre eso una vez. Se puso tan nerviosa que le dio dolor en el pecho. No puedo arriesgarme a eso otra vez. Y así fue. Nuestro matrimonio tenía una tercera rueda, y ella era quien controlaba todo. Me decía a mí misma que estaba bien, que lo amaba lo suficiente como para esperar, que tal vez algún día me defendería como yo necesitaba. Pero en el fondo, sabía que no era así. Cada vez que lo miraba, a mi David, al hombre que una vez me tomó la cara entre las manos y dijo que yo era su mundo entero, veía a alguien encogerse. Alguien que amaba la comodidad más que la confrontación. Alguien que siempre prefería la paz a la verdad. Incluso si eso significaba sacrificarme, me quedé porque no sabía a dónde más ir. Porque el amor te hace aferrarte mucho después de que es seguro. Porque había sobrevivido a cosas peores. Y una suegra fría parecía un precio pequeño por la estabilidad. Hasta la llamada, hasta el testamento, hasta que todo cambió. Hasta el momento en que supe que alguien que una vez me abandonó también me había dejado una salida. Era martes por la tarde cuando sonó mi teléfono. Estaba junto a la ventana de la cocina regando la pequeña planta de albahaca que guardaba en una taza desportillada. Marjorie dormía la siesta. David seguía trabajando. El apartamento estaba en completo silencio. Podía oír el tic-tac del viejo reloj de pared entre cada timbre. Hola. Buenas tardes. ¿Puedo hablar con Natalie Carter? La voz era formal, seca, desconocida. Soy ella. Me llamo Greg Franklin. Soy abogado de sucesiones en Franklin and Hall, en Lansing. Llamo por un asunto de herencia. Por un segundo pensé que era una estafa. ¿Herencia? Repetí. Debe haber un error. No tengo familia. Por eso preferimos hablar en persona, dijo. ¿Está disponible para venir a la oficina esta semana? Podemos explicarlo todo entonces. Dudé. ¿Podría al menos decirme de quién es? Me temo que puedo por teléfono, señora, pero le aseguro que es legítimo y querrá escucharlo en persona. ¿Verdad? Murmuré, casi esperando que me pidiera mi número de la Seguridad Social. Puedo ir el viernes por la mañana. Perfecto. A las 11 te mando su dirección. Gracias, señora Carter. Colgó antes de que pudiera preguntar nada más. Me quedé allí con el teléfono en la mano, con el corazón acelerado. ¿Herencia de quién? Mi abuela ya no estaba. Papá también. Ni siquiera conocía a mis primos. Lo único que había heredado era un trauma.
Dudé en contárselo a David y decidí esperar. No porque no confiara en él, al menos no todavía, sino porque ya oía la voz de Marjorie en mi cabeza. ¿Quién te deja cosas, Natalie? ¿Algún novio secreto? ¿Fingiste la muerte de tu madre para ganarte la compasión? Esa noche, después de que Marjorie fuera a la casa de al lado a jugar a las cartas con su amiga June, senté a David a la mesa de la cocina. «Necesito hablarte de algo», dije, intentando sonar despreocupado. Levantó la vista del teléfono, distraído. ¿Puede esperar? He tenido un día larguísimo, solo será un minuto. Le conté lo de la llamada, lo del abogado, lo de la cita del viernes. Abrió los ojos de par en par. Espera, ¿te dejaron algo? Supongo. O sea, no tengo ni idea de quién. Quizás sea un error, o quizás sea real, dijo, incorporándose. Ya sabes, algún tío perdido hace mucho tiempo o algo así. Han pasado cosas más raras. O quizás alguien intenta dejarme con un montón de deudas, dije entre risas. ¿Acaso la gente no hace eso? Olvídate de las tarjetas de crédito y las demandas. David rió entre dientes y se inclinó hacia adelante. Bueno, sea como sea, deberías irte. No se lo digas a mamá todavía. Ya sabes cómo se pone. No lo tenía pensado. Bien, dijo, asintiendo. Esperemos a que sepas más. Luego añadió. Pero si resulta ser algo grave, por fin podríamos empezar de cero. Quizás incluso mudarnos de aquí. Me dio un vuelco el corazón. ¿En serio? Claro, dijo, tomándome la mano. Ya lo hemos hablado. Quizás esta sea nuestra oportunidad. Era la primera vez en meses que decía algo que parecía una promesa. Por un momento, le creí. No tenía ni idea de que tan solo 3 días después descubriría la verdad sobre quién me dejó esa herencia y cuánto me costaría aceptarla. El viernes por la mañana, el cielo estaba nublado y la ciudad entera parecía contener la respiración. Estuve 1 minuto entero fuera del despacho de abogados antes de entrar. Tenía las manos frías. El estómago me daba vueltas. Sentía que algo irreversible estaba a punto de ocurrir, y quizá así era. El edificio olía a alfombra nueva y a café fuerte. Un joven asistente me condujo por un pasillo estrecho hasta una oficina privada donde un hombre de unos 40 años se levantó y sonrió. «Señora Carter, soy Greg Franklin. Por favor, tome asiento». Me senté frente a él, agarrando mi bolso en el regazo como si fuera un escudo. No perdió el tiempo. ¿Conoce a una mujer llamada Linda Whittaker? El nombre me impactó profundamente. ¿Ese nombre? Hacía 20 años que no lo oía. Es mi madre biológica, dije lentamente. ¿Por qué? El señor Franklin me observó un momento. Lamento decirle esto, pero la señora Whittaker falleció hace 3 semanas. La nombró única beneficiaria de su herencia. No sabía qué sentir. Dolor, ira, conmoción. No la había visto ni sabido nada de ella desde que tenía 8 años. Nunca envió una tarjeta, nunca llamó, ni una sola vez. «Te dejó una carta», añadió, buscando en un archivo y sacando un sobre sellado. «Saldré para que puedas leerla en privado. Cuando estés lista, hablaremos de los detalles». Me dejó sola con ella, solo yo y el sobre, cargado con las palabras de un fantasma. Lo sostuve un buen rato, me temblaban los dedos. Una parte de mí quería partirlo por la mitad. Otra parte necesitaba saber qué decía. Necesitaba saber por qué, así que lo abrí, y el aroma me impactó primero, un perfume caro, tenue pero familiar. Luego vino la escritura, curva y elegante. «Mi querida Natalie, para cuando leas esto, me habré ido. No espero perdón, solo espero que entiendas por qué me fui. Tragué saliva con dificultad. Era joven, ingenua. Tu padre se ahogaba y me arrastraba con él. La bebida, la ira, se volvieron demasiado. No me fui por ti. Me fui por miedo. Miedo de convertirme en una mujer que le gritaba a su hijo como él nos gritaba a nosotras. Dejé de leer. Las palabras se desdibujaron. No te llevé conmigo porque no tenía a dónde ir.
Y luego las cosas empeoraron. Confié en el hombre equivocado. Terminé en el extranjero, trabajando en lugares donde ninguna mujer debería trabajar, pero sobreviví y un día tuve la suerte de conocer a alguien que me vio como algo más que mi pasado. Se casó conmigo, me dio un nuevo nombre, una nueva vida. Falleció hace 2 años, y ahora estoy solo de nuevo, pero con algo que darte. He construido un pequeño imperio, hoteles en España, Portugal y Florida. Te lo dejé todo, no porque crea que compensará lo que hice, sino porque te mereces algo bueno, algo estable, algo que sea tuyo. Lloraba ahora, en silencio, empapando el papel de culpa, rabia y algo más, algo para lo que no tenía nombre. Guardé tu foto conmigo todos esos años. Incluso cuando no tenía nada te mantuve cerca. Me diste la fuerza para sobrevivir a cosas que jamás podré describir. Lo siento. Lo siento mucho, pero sobre todo, te quiero siempre. Mamá, me quedé allí sentada un buen rato, mirando su nombre. Se había llamado mamá. No Linda, no Sierra Whitaker, solo mamá. Cuando el señor Franklin regresó, no habló. Simplemente puso un vaso de agua frente a mí y esperó. ¿Es real?, susurré. ¿Todo?, asintió. Las propiedades, las cuentas, la carta. Sí, ahora eres el dueño legal de una de las cadenas de hoteles boutique más valiosas de Europa. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. Trabajo en una agencia de viajes que apenas vende paquetes a Disney World, dije. Sonrió con dulzura. Ya no. Y así, todo lo que creía saber sobre mí, sobre mi madre, sobre mi vida, cambió. Lo curioso de los momentos que te cambian la vida es que rara vez llegan sin previo aviso. A veces se disfrazan de recados o accidentes. El mío llegó disfrazado de una carpeta olvidada. Tenía pensado ir directo a la oficina después de la reunión con los abogados, pero a mitad de camino me di cuenta de que había dejado un documento importante en la mesita de noche. Dudé si valía la pena dar marcha atrás. Ojalá no lo hubiera hecho. El coche de David no estaba en la entrada cuando llegué. Debería haber sido un alivio. Necesitaba tiempo para respirar y procesar la situación, pero al subir las escaleras y llegar a la puerta del apartamento, oí voces. Voces conocidas. Me detuve. La puerta principal estaba entreabierta, lo justo para que se filtrara el sonido. «Mamá, no podemos hacer eso. Eso es una locura», decía David. Su voz era baja, tensa. La voz de Marjorie lo siguió, fría e indiferente. «¿Por qué no? ¿Qué? ¿Preferirías dejar que se fuera con millones mientras nosotros nos sentamos aquí en este pequeño apartamento a comer sobras? Esta es nuestra oportunidad». Hubo una pausa. Entonces David murmuró, «Es mi esposa». «No, ella es tu obstáculo. ¿Crees que seguirá compartiendo cuando se dé cuenta de que no nos necesita? Por favor, se llevará el dinero y desaparecerá a Europa, y tú te quedarás aquí sin nada». «No me importa el dinero», dijo, pero no había convicción en ello. «Entonces preocúpate por tu futuro», espetó Marjorie. «¿Crees que se quedará por lealtad? Ya es diferente. Lo vi en su cara cuando entró esta mañana». «Esa chica se me está escapando. Debí haber entrado en ese momento. Cerré la puerta de golpe, exigí respuestas, pero no me moví. No podía. Además», continuó Marjorie, con la voz bajando a una calma escalofriante, «tengo un plan». «¿Qué clase de plan?», preguntó David con cansancio. «La declaramos mentalmente incapacitada. Hay gente que conozco que toma medicamentos. Unas semanas de comportamiento adecuado y podemos internarla. Solo lo suficiente para que te concedan el poder notarial». El silencio de David fue ensordecedor. Finalmente susurró. «De verdad que lo has pensado bien. Estoy harta de ir tirando, David». Siseó. «He vivido toda mi vida viendo a otros recibir lo que yo merecía. Por una vez quiero comodidad, quiero lujo, y esta es nuestra única oportunidad de tenerlo». Hubo otra pausa. «De acuerdo», dijo en voz baja, «pero asegúrate de que no se lastime».
Creo que algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue un crujido dramático, sino más bien el lento crujido final de un cristal cediendo tras una tormenta. Me alejé de la puerta, paso a paso, sin respirar, sin pensar hasta que estuve afuera. No lloré, todavía no. Caminé hasta mi coche como una sonámbula, me senté al volante y me quedé mirando el salpicadero durante lo que me pareció una hora. Me dolía todo. Pero más que eso, me sentía estúpida. Me había casado con este hombre, había defendido su silencio, había cuidado a su madre como si fuera mía, había sacrificado mis límites, mi comodidad, mis sueños. ¿Para qué? ¿Para que me drogaran y me lo quitaran todo? ¿Para que me borraran? Al final, encendí el motor y conduje, no a la oficina, no a casa. No sabía a dónde iba, solo que tenía que ser a algún lugar donde no estuvieran. Me detuve en un parque y llamé a la única persona que me sensatez en ese momento. Sam, dije, intentando calmar la voz. Natalie, ¿qué pasa? No puedo ir a casa. ¿Puedo quedarme contigo esta noche? Dijo sin dudarlo. Ven ahora. Mientras conducía hacia su casa, algo dentro de mí empezó a cambiar. No era rabia ni pánico, sino claridad. Había pasado tantos años intentando ser alguien a quien aceptaran, alguien a quien pudieran amar, pero que nunca lo harían. No porque no fuera suficiente, sino porque no querían amarme. Solo era un medio para un fin. Y ahora ya no servía. No iba a volver. Alguien abrió la puerta antes de que siquiera llamara. No hizo preguntas, simplemente me abrazó y dijo, «Aquí estás a salvo». Su casa olía a canela y detergente. Familiar, cálida, tranquila. No me di cuenta de lo mucho que había estado conteniendo la respiración hasta que finalmente exhalé en su sala. Acurrucada en su sofá con una manta y una taza de té que no pude beber. No hablamos de eso esa noche. En cambio, preparó espaguetis, puso una comedia vieja y se sentó a mi lado como si fuera un viernes cualquiera. Y quizá eso era lo que necesitaba, no compasión, sino espacio para dejar de desmoronarme. A la mañana siguiente, le conté todo sobre el testamento, la herencia, la carta de mi madre y luego la conversación que no debía escuchar. Cuando terminé, Sam se quedó quieto un buen rato y finalmente dijo, «Son unos monstruos». Sonreí, pero no me llegó a los ojos. Siempre me odió. Nunca pensé que la dejaría llegar tan lejos. La voz de Sam se suavizó. «Necesitas desaparecer un tiempo. No solo de ellos, sino de todo». Asentí. Estaba pensando lo mismo. Pero ni siquiera sé a dónde ir. No tengo familia. Ningún refugio. Me tienes a mí, dijo, y conozco a alguien más que podría ayudar. Fue entonces cuando mencionó a Jim Walker. Hacía más de una década que no oía ese nombre. Crecimos en el mismo pueblo. Jim era el chico que compartía su merienda conmigo en el recreo y me acompañaba a casa cuando mi padre estaba demasiado borracho para recordar mi existencia. Perdimos el contacto después del instituto, pero recordaba su risa y como siempre me hacía sentir como si no fuera invisible. Creo que sigue en la ciudad. Sam dijo que ahora dirige una empresa de seguridad privada. No puedo pedirle ayuda. ¿Por qué no? Lo dejaría todo para ayudarte. Estoy seguro. No la creí hasta que llamé. Su voz al otro lado era mayor, más grave, pero inconfundiblemente suya. «Natalie», dijo, con aire aturdido. «¿De verdad eres tú?» «Sí, soy yo». Y entonces, sin dudarlo, «¿Dónde estás? ¿Qué necesitas? Dime qué pasó». No se lo conté todo. No por teléfono, pero le di lo suficiente para que dijera, «¿Te quedas con Sam? Bien, iré esta tarde». Cuando llegó, fue como abrir una ventana en una habitación cerrada. Jim era tranquilo, firme y parecía el tipo de hombre que uno querría en medio de una tormenta. Alto, de hombros anchos, con la misma confianza serena de siempre. Pero ahora la adquiría con la experiencia. Había construido algo con su vida. Tenía dirección, control. No pidió permiso. Simplemente dijo, «Vienes conmigo, Jim.
Mi casa está fuera de la ciudad, una casa grande, privacidad, seguridad. Tengo gente en quien confío. Estarás a salvo. Debería haber dudado. Debería haber dicho que necesitaba tiempo, pero no lo hice porque cuando alguien finalmente te toma la mano sin preguntarte por qué te estás ahogando, la tomas. Empaqué lo poco que tenía. Abracé a Sam tan fuerte que chilló y lo dejó todo, incluido mi nombre en el buzón. La casa de Jim se encontraba en un tranquilo tramo de carretera, rodeada de pinos y a cielo abierto. En cuanto entré, sentí algo que no había sentido en años. Paz. No era el tamaño del lugar ni la forma en que la luz del sol se derramaba sobre los pisos de madera. Era el silencio. No se oían pasos crujidos provenientes de otra habitación. No había un tamaño pasivo-agresivo. Nadie me miraba con los ojos entrecerrados. Solo quietud y seguridad. Jim ya lo había organizado todo. Una habitación de invitados preparada, la compra en la nevera, incluso un teléfono de repuesto por si necesitaba desconectarme por completo. Seguía esperando a que cayera el otro zapato, alguna sorpresa, alguna expectativa. Pero no la había. «Te quiero aquí», dijo simplemente, de pie en la puerta de la habitación que sería mía. Sin ataduras, solo descanso. Ya veremos qué pasa después. Asignó a uno de sus guardias de seguridad de mayor rango, Cal Henderson, para que me siguiera durante el día. Kyle era un exmilitar, educado, profesional y al principio sutilmente tranquilizador, pero algo cambió después del segundo día. Se quedó un rato más en el pasillo, me hizo preguntas más personales, me llamó a mí y a Nat como si fuéramos viejos amigos. Al principio pensé que me lo imaginaba. Una noche, después de que Jim saliera, Cal me acorraló cerca de la cocina y me dijo: «Sabes, la gente como Jim no solo ayuda por bondad, los tipos como él siempre quieren algo a cambio». Parpadeé. «Disculpa». «Solo dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «No eres el único con secretos. Esa noche le conté todo a Jim». No dudó. A la mañana siguiente, Kyle fue reasignado. Discretamente, sin dramas. Jim nunca volvió a mencionarlo, pero me di cuenta de que después de eso empezó a llevarme al trabajo. Al trabajo, si se le puede llamar así. Regresé a la agencia de viajes solo para terminar. Le avisé discretamente a mi gerente y le expliqué que dejaría el puesto. Mantuve la historia en secreto. «Cambios familiares», dije. No insistió, pero los rumores corren rápido. Al tercer día, David apareció frente a la oficina. Estaba esperando en la puerta, pálido y nervioso. En cuanto me vio, se abalanzó. «Natalie, por favor, solo háblame». Jim se interpuso entre nosotros como un muro de acero sereno. «Ella no se irá a ningún lado contigo». David lo miró de arriba a abajo, y luego a mí. «Así que esto es lo que pasa ahora. Te escapas con un guardaespaldas». Ni me inmuté. No voy a huir. Me estoy reconstruyendo. Intentó agarrarme del brazo, pero Jim fue más rápido. No le hizo daño, solo lo bloqueó, firme y definitivo. David me miró como si no me reconociera. Quizás no. Quizás finalmente me estaba convirtiendo en alguien a quien no podía manipular. Más tarde esa noche, sentado en el columpio del porche de casa de Jim, le pregunté: «¿Por qué haces todo esto por mí?» Jim miró hacia los árboles. «Porque importas, y nadie debería sentirse perseguido en su propia vida». Vi cómo el cielo se transformaba de dorado a azul y susurré: «Ojalá hubiera conocido a alguien como tú en aquel entonces». Se giró hacia mí y dijo: «Sí, lo hiciste, solo que lo olvidaste». Pero ahora estaba recordando, y ya no quería olvidar quién era en realidad. Los días transcurrían tranquilos en casa de Jim. No había peleas, ni tensión, nadie detrás de las puertas susurrando sobre cómo controlarme. Solo mañanas sencillas, café en el porche y el sonido del viento entre los árboles. No tardé mucho en volver a dormir del tirón. A veces la sanación no se anuncia con bombos y platillos, llega lentamente, como el aliento que regresa a los pulmones después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo.
Ayudé en casa, limpié, cociné, respondí algunos correos electrónicos sobre mi herencia con un abogado de España. Jim me dio espacio, pero nunca se sintió lejos. No me presionó. Pero cada vez que miraba por encima del hombro, él estaba allí, firme, paciente, esperando como si tuviera todo el tiempo del mundo. Un sábado por la mañana, me invitó a dar una vuelta en coche. ¿A dónde?, pregunté, poniéndome ya la chaqueta. Ya verás. No dijo ni una palabra en todo el camino. Doblamos por caminos sinuosos, pasando por maizales y graneros soñolientos, hasta llegar a un sendero estrecho que conducía a un jardín apartado. Allí, entre dos viejos robles, había una pequeña mesa de hierro forjado. Sobre ella, un ramo de flores silvestres, una botella de champán y dos copas de cristal. Me detuve. Se giró hacia mí con una mirada dulce. Este terreno perteneció a una familia llamada los Whitfield. Su dueño le propuso matrimonio aquí mismo hace casi 60 años. Tragué saliva. Es hermoso. Me recordó a ti. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una cajita de terciopelo. Al abrirla, me dio un vuelco el corazón. Dentro había un anillo. ¿El anillo? El que una vez señalé en una revista cuando éramos niños, bromeando que si alguien me proponía matrimonio, ese sería el que aceptaría. ¿Lo recuerdas? Nunca lo olvidé. Él dijo que te amaba incluso entonces, pero me daba demasiado miedo decírtelo. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. Pensé que solo me veías como tu amiguito raro, susurré. Jim rió suavemente. Nunca fuiste pequeña. Fuiste la persona más fuerte que conocí. Respiró hondo y se arrodilló. Natalie Carter, ¿te quedas aquí conmigo? No porque lo necesites, no porque estés corriendo, sino porque quieres. Ni siquiera volví a mirar el anillo. Lo miré, al hombre que nunca me hizo sentir que tenía que demostrar que merecía amor, y dije que sí. Se levantó, me puso el anillo en el dedo y me abrazó. Nos quedamos así, con el viento susurrando entre los árboles, el mundo finalmente en silencio. Esa noche, nos sentamos en el porche trasero con mantas sobre los hombros y hablamos del futuro. Le dije que quería vivir con sencillez, gestionar las cosas a distancia, estar cerca de Sam, construir algo real, con un horario tranquilo. Quiero criar hijos que nunca tengan que recuperarse de su infancia. Le dije, Jim, apriétame la mano, entonces haremos precisamente eso. Por primera vez en mi vida ya no estaba sobreviviendo, estaba en casa. Esperé unos días más, no porque no estuviera segura, sino porque quería estar tranquila al decirlo. Entonces, una mañana, marqué el número de David. Contestó al segundo timbre. Natalie, me gustaría finalizar el divorcio, dije. No respondió de inmediato. Podía oír su respiración. Pensé que quizá cambiarías de opinión. No lo hice. Así que ya está, preguntó con voz cortante. Te haces rico y de repente soy desechable. Me reí en voz baja. No, era desechable mucho antes de tener nada. Lo acabas de demostrar. Estás siendo dramático, espetó. Cometí un error. Bueno, en realidad no te hice nada. No tenías por qué hacerlo, dije. Con quedarme de brazos cruzados mientras alguien planea destruirme es suficiente. Se hizo el silencio. Entonces dijo algo que debería haber esperado, pero aún así me puso los pelos de punta. ¿Y si te pasa algo en España? ¿Un accidente de avión o algo así? ¿Tienes siquiera testamento? Cerré los ojos. De hecho, ahora sí. Y si alguna vez me pasa algo, todo irá a la caridad. Así que no, David, no te olerás. ¿De verdad que vas a hacer esto?, murmuró. Sí, mañana. Juzgado local al mediodía. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Al día siguiente apareció Hosco, amargado, pero puntual. El papeleo tardó 20 minutos. No lloré. Ni siquiera lo miré hasta el final. Te quería, ¿sabes?, dijo. Lo sé, respondí. Y quizá también te quería, pero esa versión de mí ya no existe.
Salí del juzgado y salí a la luz del sol. Jim me esperaba en el coche. Cuando abrí la puerta, no me preguntó qué había pasado, simplemente me miró y sonrió. ¿Lista? Nunca he estado más lista. Más tarde esa semana, volví al apartamento una última vez para recoger las pocas cosas que aún quería. Marjorie no estaba. El silencio era sofocante pero limpio, como una habitación ventilada tras años de estar cerrada. No me llevé gran cosa. Una caja de cartas de la abuela, una foto desteñida de mi infancia, ya nada más era mío. De vuelta en casa de Jim, me senté en el porche y vi cómo el sol se ponía tras los árboles. Me puse una mano en el vientre, sentí un leve aleteo y sonreí. Este niño nunca se sentiría abandonado, nunca tendría que mendigar amor. Crecería conociendo la diferencia entre lealtad y control, entre familia y posesión. Te prometo, susurré, que nunca te preguntarás si eres suficiente, porque ya lo hice por los dos.